Buenos días, mis amados hermanos, muchas bendiciones en esta ya tarde, ya pasan de las 12. Muy buenas tardes, mis hermanos. Vamos a tener un tiempo para meditar en la palabra de Dios en esta tarde. Y pues primeramente, antes que nada, vamos a orar, que sea el Señor el que habla los corazones, que ministre sus vidas por medio de su palabra y pues que el Señor me use. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, nuevamente por permitirme, Señor, estar aquí con tu rebaño, tu congregación, Señor, con aquellos que has comprado, Señor, con tu sangre preciosa, mi Señor. Le pido en esta mañana, Señor, como cada día, Señor, que usted bendiga nuestras vidas, Señor, que sea usted en este día especial, Señor, que celebramos también tu resurrección, que podamos, Señor, meditar en tu palabra, Señor. Usa mis labios, bendígame, Señor, para que yo sea un instrumento para su honra y gloria solamente, Señor. Y más que nada, Padre, mi oración es que usted toque y bendiga a cada corazón aquí presente, Señor. Nuevamente, Señor, le pedimos, Señor, por la salud del pastor Sergio y también por todos los hermanos que están en situación de problemas de salud, Señor. Sea usted con ellos, fortalezca sus vidas, sus cuerpos, pero más que nada que su Santo Espíritu, Señor, nos fortalezca en nuestros corazones. Gracias le damos, Señor, me pongo en tus manos, a ti sea toda la honra y gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, pues les invito a que abran sus Biblias. Vayan por favor a Segunda de Crónicas, capítulo 27. El segundo libro de las crónicas de los reyes de Israel. Bueno, en realidad Crónicas se enfoca más que nada en los reyes de Judá. Capítulo 27. Amén. Y vamos, bueno, el día de hoy, hermanos, espero que hayan traído sus lentes para aquellas personas que usan sus lentes, porque vamos a leer bastante, ¿ok? El objetivo o el mensaje de esta tarde no se enfoca en el libro de los reyes, pero en Crónicas, nuevamente me equivoco, no se enfoca en el libro de Crónicas, sino vamos a estar en el libro de Miqueas, ¿ok? El profeta Miqueas, para poder entender un poquito este libro o la profecía que dio o parte de lo que demandaba el Señor por medio del profeta Miqueas, vamos a ver un poquito el contexto, y el contexto está aquí en Segunda de Crónicas. Antes de dar lectura, solamente quiero dar el comunicado. Tengo un encargo de parte del pastor Ricardo Moore y de parte del pastor Timoteo Lozano. Me dijeron, manda muchos saludos a la congregación, por favor, y diles que estamos orando por el pastor Sergio. Así que tanto el pastor Ricardo me encareció mucho que era el saludo, también el pastor Timoteo, el día viernes que lo miré, me dijo, por favor, salúdame a la iglesia y también al pastor Sergio. Así que he cumplido con ese cometido, con ese encargo que nos dieron mis hermanos. Así que, bueno, hermanos. Ahora sí, vámonos de lleno a la palabra del Señor en Segunda de Crónicas, capítulo 27. Dice así la palabra de Dios. Leo con la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas, y vamos a leer del capítulo 27, versículo 1 y 2, y después nos vamos a brincar al capítulo 28, y vamos a leer algunos otros versículos del capítulo 28, ¿ok? Dice así la palabra de Dios. Segunda de Crónicas 27. Jotam tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jerusa, hija de Sadoc. Jotam hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Usías había hecho, pero no entró en el templo del Señor, pero el pueblo seguía corrompiéndose. Capítulo 28, versículo 1, del 1 al 3. Acaz tenía 20 años, Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén, pero no hizo lo recto ante los ojos del Señor, como su padre David lo había hecho, sino que anduvo en los caminos de los reyes de Israel. También hizo imágenes fundidas para los Baales. Además quemó incienso en el valle de Ben-Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por el fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los israelitas. Vámonos a brincar al versículo 19.
Versículo 19 del capítulo 28 dice, porque el Señor humilló a Judá a causa de Acaz, rey de Israel, pues él había permitido el desenfreno en Judá y fue muy infiel al Señor. Y vino contra él Tilgat-Pilneser, rey de Asiria, y lo afligió en vez de fortalecerlo, pues Acaz había tomado una porción del tesoro de la casa del Señor, del palacio del rey y de los príncipes, y lo había dado al rey de Asiria, pero no le sirvió de nada. Y en el tiempo de su angustia, este rey Acaz fue aún más infiel al Señor. Sacrificaba a los dioses de Damasco que lo habían derrotado y decía, por cuanto los dioses de los reyes de Aram lo ayudaron, sacrificaré a ellos para que me ayuden. Pero ellos fueron su ruina y la de todo Israel. Además, cuando Acaz recogió los utensilios de la casa de Dios, hizo pedazos los utensilios de la casa de Dios, cerró las puertas de la casa del Señor e hizo para sí altares en cada rincón de Jerusalén. En cada ciudad de Judá hizo lugares altos para quemar incienso a otros dioses y provocó a ira al Señor, Dios de sus padres. Amén. Ahora vámonos a Miqueas capítulo 1, por favor. El profeta Miqueas es de los que está un poquito complicado de encontrar, no tanto como Abdías, pero Miqueas también está ahí al centro. Si le encuentra a Jonás, es el siguiente profeta, ¿ok? Y si llega a Sofonías, si no me equivoco, no, Nahum. Si llega a Nahum, ya también se pasó. Ahí está el profeta Miqueas. Amén. Entonces, ahí nos vamos a quedar un rato, ¿ok? Nos vamos a quedar un rato aquí en Miqueas, pero la lectura anterior fue para dar contexto a lo que vamos a ver hoy. Amén. Libro de Miqueas, capítulo 1, versículo 1, dice, por palabra del Señor que vino a Miqueas de Moreset, en los días de Jotam, Acam y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio acerca de Samaria y Jerusalén. ¿Ok? Por eso era importante la lectura. Dice aquí la palabra de Dios, y no leímos acerca de Ezequías, ¿ok? Porque Ezequías es una sección bastante amplia. Ezequías trae una reforma al pueblo de Judá, pero en los días de Jotam, rey de Judá, en los días de Acaz y de Ezequías, vino este profeta y estuvo profetizando vamos a ver algunos pasajes del profeta Miqueas, ¿ok? Bien. Jotam, dice la palabra de Dios, que él fue fiel al Señor como su padre Usías. Usías fue también un excelente rey de Judá. El problema con Usías, él empezó bien, pero cuando empezó a crecer, porque el Señor lo empezó a bendecir, lo que pasa es lo que sucede cuando uno empieza a obedecer a la palabra del Señor, el Señor te empieza a bendecir. Eso es una regla, Dios lo ha escrito, lo ha dicho, que tú empiezas a obedecer la palabra de Dios y las bendiciones te van a alcanzar, no las ocupas buscar ni perseguir, te van a alcanzar. El problema con Usías es que cuando él le empezó a ir muy bien, se empezó a ser poderoso, empezó a fortalecer las ciudades, la nación empezó a prosperar de manera grande, dice que entró orgullo a su corazón. Y en el orgullo se le ocurrió a él la magnífica idea, o pensó que él podía entrar al templo del Señor a ofrecer un incienso. Si conocen la historia, saben que él, al tratar de entrar al templo, se le sale, vamos a decir, la corte de sacerdotes a quererlo detener. Él aún así quiere entrar, el Señor lo castiga con lepra, y los últimos días de Usías fue confinado en un lugar aparte a causa de la lepra y del orgullo. Dice la palabra de Dios que fue el orgullo. En el caso de Jotam, por eso dice, él hizo lo que su papá, pero no entró al templo. No se le ocurrió, él miró cómo su papá había sido afectado en base a eso y dijo, Jotam, yo voy a hacer lo correcto. Pero Acaz, tristemente, el siguiente rey, él, como lo acabamos de ver, él se vuelca a los ídolos, y no nomás a los ídolos, sino que permite que todo el pueblo ande en desenfreno, que haga lo que bien le parezca. Prácticamente la verdad es que hicieran todas las maldades que pudieran hacer y no iba a haber problema. ¿Les parece eso algo similar a algunos países? Hacen fechorías, crímenes, robos, etcétera, etcétera, y no pasó nada. No pasó nada aquí. Y vamos a ver que no es tan diferente el día de hoy. Y en Miqueas capítulo 3, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Vámonos para allá, por favor.
Dice así la palabra de Dios. El capítulo primero, bueno, solo como comentario, pero el capítulo primero habla acerca del juicio que viene contra Israel y Judá. El capítulo 2 habla sobre todo la parte de las maldades que hacía el pueblo, pero el capítulo 3 se va contra los dirigentes, ¿ok? Y vamos a entrar aquí. Capítulo 3, versículo 1. Y dije, oigan ahora, jefes de Jacob y gobernantes de la casa de Israel. ¿No corresponde a ustedes conocer la justicia? Ustedes que aborrecen lo bueno y aman lo malo, que le arrancan al pueblo la piel de encima y la carne de sobre sus huesos. Ustedes que comen la carne de mi pueblo, les quitan su piel, quiebran sus huesos y lo hacen pedazos como para la olla, como carne dentro de la caldera. Entonces clamarán al Señor, pero Él no les responderá, sino que esconderá de ellos su rostro en aquel tiempo, porque han hecho malas obras. Gobernantes, dirigentes, personas de autoridad, hacían lo malo. Prácticamente lo que hacen es, ustedes matan a la gente y la desaparecen. ¿Ok? Les digo, no es muy diferente, tristemente, a nuestros tiempos. Pero el versículo 5 ya no es contra los gobernantes. El versículo 5 ahora va contra los profetas, aquellos que hablan la palabra de Dios, pastores, predicadores, evangelistas, maestros de escuela dominical, personas que hablan la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios en Miqueas 3:5. Así dice el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, los cuales cuando tienen algo que morder, proclaman paz, pero contra aquel que no les pone nada en la boca, declaran guerra santa. Tristemente, posiblemente, hay algunos también por ahí. No me consta, no los conozco, pero personas que si usted les da algo, le van a decir, oh, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, te va a ir muy bien, la bendición está sobre ti. Pero si no les das, problema. Oh, es que no, sabes que eres una persona muy avara y pues vas a traer en ¿cómo se dice? En pobreza, bla, 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 bla. Ese era el contexto de aquel tiempo. Cuando está profetizando Miqueas en el capítulo 3 nos da un poquito más de detalle qué es lo que estaba pasando. El libro de Crónicas nos dice que Acaz fue muy malo, que permitió el desenfreno, y aquí estamos viendo de qué manera. Versículo 11, de ahí mismo del capítulo 3, dice así la palabra de Dios. Sus jueces juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en el Señor diciendo, ¿no está el Señor en medio de nosotros? No vendrá sobre nosotros mal alguno. Entonces, tres cosas, hermanos. Jefes, sacerdotes y profetas. ¿Quién era el Dios de ese tiempo? Hay un común denominador. ¿Ok? Para todos los que estudian en la escuela, saben lo que es un común denominador. Y si no, van a tener que tomar notas porque no tengo tiempo para exponer eso. Pero el común denominador aquí, hermanos, es el dinero. Los jueces juzgan por soborno. Los sacerdotes enseñan por dinero o por precio y los profetas adivinan por dinero. El rey, el Dios principal, dice, Baal, será, claro, sin duda. Pero lo que estaba reinando en ese tiempo es el dinero, las finanzas. Si me das, yo te doy. Si no me das, prepárate para las consecuencias. Y siendo honesto, hermanos, y ya así tratando de entrar en tema, el Dios de este país, de Estados Unidos, el Dios pagano, es este. No se lo he identificado, pero es el Dios de este país, por lo menos. Lo que me ha tocado escuchar y ver. Personas que dicen, oh, hermano, ya no voy a poder llegar los domingos al servicio porque me ofrecieron un mejor puesto, mayor ingreso. Por lo tanto, ya no voy a poder.
servir al Señor o venir a la iglesia o de vez en cuando, etcétera, etcétera. O peor aún, en ocasiones ya ni siquiera venir o faltar. Se alejan, ¿sabes qué? Sin consultar primero al Señor. Yo no estoy diciendo que si a alguien le dan una promoción o le dan un buen puesto o tiene un buen salario, que no es problema. No hay pecado ahí. El problema es hacer a un lado al Señor y torcer la palabra de Dios. En el caso aquí de los profetas o sacerdotes, enseñar en base a las finanzas. Y el capítulo 2 habla un poquito, no de las finanzas, pero sí habla un poquito acerca del alcohol. No me voy a ir porque se me va a ir el tiempo, pero posiblemente de tarea quiero leerlo, en Miqueas capítulo 2. Pero tristemente, hermanos, esto es una realidad. Cuando estaba leyendo el principio del capítulo 3, se me vino sin duda nuestro México. Cada vez veo más noticias, escucho más noticias de cosas que están bien horribles. Aquí no digo que no pasen, pero por lo menos no se publican, ¿ok? Pero dije, santo Dios, deja de cuenta que está lo que está pasando, si está la cosa horrible. Pero también me ha tocado tristemente personas que están en la obra o que tratan de predicarla. Y no me compete a mí juzgar, yo no conozco los corazones. Pero la manera en que algunos enseñan, sin duda, hay error. Miren, hermanos, el Señor te quiere y nos quiere bendecir. Pero no se te ocurra pensar que nuestro Dios es como un Dios pagano. Voy a dar este ejemplo. Un Dios pagano lo vas a reconocer por la siguiente manera, ¿ok? Cualquiera que sea el Dios, te va a decir, dame algo y yo te voy a dar algo a cambio, ¿ok? En el caso de Moloch, ¿qué pedía? ¿Saben? Este Dios, ¿qué es lo que pedía a cambio? De darte bendición sobre la tierra, bendición sobre tus ganados, bendición financiera. Él pedía los hijos. Moloch, él decía, dame tus hijos en sacrificio. Déjamelos que pasen por fuego, que sufran un poco. Me gusta ver a los niños o a los jóvenes sufrir. Y yo te voy a bendecir. La diosa Aserá era algo similar, pero ella se iba el área sexual. Decía, ¿qué dice Dios? Solamente esposo y esposa y no más nada. La diosa Aserá dice, no, aquí va a haber todo tipo de placeres. Y de esa manera me vas a agradar a mí y vas a ver que va a tener muchos hijos. Regados posiblemente, pero va a tener muchos hijos. Dios no es así. Nuestro Dios, Él te ama, Él te bendice. ¿Ok? Punto. Pero Él sí demanda algo de cada persona que estamos en este planeta. Y dice la palabra de Dios, dame, hijo mío, tu corazón. No pide tu dinero. No pide ni siquiera tus talentos, porque ni son nuestros. Dios nos lo dio. El dinero, creo que fue la última vez que compartí, pero creo que hablé de ese tema y dije, de Jehová la tierra y su plenitud, así que tampoco. Dios no está interesado en nada de eso. Dios lo que quiere es nuestro corazón. Él está interesado en ti personalmente y que una relación real y genuina con cada uno de nosotros. Y Él no te va a pedir algo a cambio para darte una bendición. No. Tú entrégame tu corazón y yo lo voy a transformar. Y claro, cuando empieces a obedecer mi palabra, las bendiciones te van a alcanzar porque Él lo declaró, Él lo dijo. Y Él no se echa para atrás, Él no dice, fíjate que, sí, pero ya no. Has honrado a tu papá y a tu mamá, pero, y prometí que iba a tener larga vida en la tierra, pero ¿sabes qué? Tienes problemas con estas otras cosas. Y no, ¿sabes qué? No, fíjate que no, ya no. No, te iba a dar 85 y hasta 90, pues ya te lo voy a bajar a 70. No es así nuestro Señor. Él lo que habla, lo promete y lo cumple.
Cualquier cosa que está aquí escrita en la palabra de Dios, ustedes y yo podemos confiar y descansar en ella. ¿Ok? Es la diferencia. Los dioses de este mundo, ellos sí te piden algo a cambio. Y si ustedes escuchan alguna enseñanza que esté referida a este punto, cuidado. Posiblemente esté con un sacerdote que enseña por precio o un profeta que adivina por dinero. ¿Ok? Porque el Señor no es así. Del Señor es todo, hermanos. Y si el Señor quiere en un ratito, mira, así nos lo quita. Si el Señor quiere, en su misericordia, no lo ha hecho muchas veces, pienso yo. Pero ahora sí, hermanos, se acabó la introducción. Vamos a entrar al tema. Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6, ahí vamos a entrar justamente, ahora sí vamos a decir, vamos a decir, la entremés, ¿ok? Este fue las quesadillas con salsa, vamos a decir, de la palabra de Dios. Ya vamos a entrar ahorita, ahora sí se puede decir al steak, ¿ok? Ya un poquito ¿cómo le gusta? 3/4 bien cocido. No importa, el Señor aquí dice la palabra de Dios y es donde vamos a meditar. Vámonos por favor a Miqueas capítulo 6, versículo 6. Dice así: ¿con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? Me presentaré delante de Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agrada el Señor de millares de carneros, de miriadas de ríos de aceite? Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Versículo 8. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Repito nuevamente, ¿qué es lo que demanda el Señor de ti y de mí? Practica la justicia, ama la misericordia y anda humildemente con tu Dios. Leí del versículo 6 para que se dieran cuenta que al Señor no le interesa en aquel tiempo los becerros. Bueno, usted ahorita trata de comprar un becerro y no sé cuántos miles de dólares va a costar. Pero un becerro de los mejores de un año no es barato. Si usted vaya ahí y menos si es ¿cómo le llaman? Si es que se alimenta con pasto. Ya no que no le meten hormonas, sino que es otra cosa, sino que quiere un becerrito de aquellos tiempos, le va a costar mucho dinero. Y el Señor dice, no es lo que yo quiero. No es la carne de los animales, ni son millares, dice, o litros y litros de aceite de oliva, lo que el Señor quiere. Y menos, dice, de tu hijo. Por mi rebeldía he de sacrificar a mi hijo. No, dice. El Señor no quiere nada de eso de ti y de mí. El Señor quiere lo siguiente. Él, versículo 8, no lo vuelvo a leer. Él te ha declarado hombre lo que es bueno. Y eso es lo que demanda de nosotros. Que practiquemos la justicia, amemos misericordia y andemos humildemente ante Dios. Y aquí es donde vamos a entrar ahora sí, hermanos. En estos 3 puntos, 3 temas que el Señor demanda de ti y de mí. ¿Ok? En primer lugar, la justicia. Dice, hermano, pues es que yo no soy juez. Pues ¿cómo voy a practicar la justicia? No es nomás para los jueces y magistrados. ¿Ok? La palabra justicia sí tiene que ver con legislar, tiene que ver con que se obedezcan las leyes o las reglas de una nación, de un pueblo, y eso sí tiene que ver, pero también hasta cierto punto, cada uno de nosotros tenemos autoridad, cada uno de nosotros, de una u otra manera, de mayor o menor medida, pero tenemos autoridad. Por ejemplo, un papá o mamá tiene autoridad sobre los hijos, ¿verdad? Si usted está encargado de en algún área departamental o algún trabajo, usted tiene personas a su cargo, usted tiene que practicar la justicia, ¿ok? O tenemos que practicar la justicia. Tenemos que hacer lo que dice o lo que es justo. Pero también la palabra justicia tiene que ver con practicar lo que es bueno, lo que a Dios le agrada. ¿Okay? Y es lo que dice el Señor, mira, hazlo. Practica lo que es justo. Eso es lo que yo quiero. Tú sabes lo que es correcto. De hecho, Romanos capítulo 1, versículo
15, 16, si no me equivoco, 12. Se me fue exactamente. Pero dice que el Señor nos ha dado una conciencia. Y en esa conciencia cada quien sabe lo que es correcto. ¿Ok? No ocupa estar. ¿Y qué dice? Aunque la palabra de Dios es toda verdad. Pero si alguien dijera, es que yo nunca le he leído, yo no le entiendo, o no sé qué. El Señor te ha dado conciencia, punto. Y Él te ha dado una ley escrita en el corazón. ¿Ok? Así que todos sabemos lo que es bueno. Y lo que el Señor dice, lo que yo busco es que ustedes hagan lo justo, practiquen la justicia, quieren hacer lo bueno. Eso es lo que el Señor está buscando de ti y de mí. ¿Ok? Primer punto, hermanos. Es lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Y alguno me dijera, o pudiera decir, oh hermano, pues está hablando de Miqueas. Miqueas estamos hablando cerca de 700 años antes de que Cristo viniera. Estamos hablando de hace siglos atrás. El Señor Jesús no creo que haya hablado de esas cosas. Pero si alguien piensa así o se le ocurrió, no creo que aquí, ¿verdad? Pero si a alguien se le ocurrió pensar de una manera así, está completamente equivocado. Y lo voy ¿cómo dice? A poner la evidencia en la palabra de Dios en Mateo 23, 23, si no me equivoco. Si es Mateo 23, 23, vamos a ver. Vayan, sé que es Mateo 23, pero... Así es, Mateo 23, 23. Dice la palabra de Dios. Amén. ¿Están todos ahí? Mateo capítulo 23, versículo 23 dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que deben de haber hecho sin descuidar aquellas. Ustedes saben el contexto de Mateo 23, ¿verdad? Son los ayes contra los escribas y fariseos. Y ustedes saben que los escribas y fariseos amaban algo. Bueno, dos cosas amaban. Primero, ser visto de los hombres. Les encantaba que la gente los alabara, tener un buen testimonio, tener una reputación elevada. Aunque su corazón estuviera bien podrido, como sepulcro branqueado, dice el Señor. Ellos se interesaban en la apariencia. No sé, que no se van a enterar que tengo problemas con el dinero, que no se van a enterar que tengo problemas con la ira, con la mentira, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí somos la élite, decían los fariseos. Somos lo mejor de lo mejor. ¿Ok? Pero, aparte de que querían el buen nombre, también amaban el dinero. Dice la palabra de Dios en varios pasajes que cuando el Señor les hablaba, dice, lo importante no son las riquezas, ni cuánto tienes, ni cuánto vas a ganar, ni qué tantas cosas tienes. Dice, lo importante es obedecer al Señor. Y ellos empezaron a reír, estás mal, los fariseos. Y aquí le dice, ustedes aman, dice, las finanzas. Lo mismo que con Miqueas, 700 años después o más de 700 años después. Es el mismo patrón. Y por eso les digo, hoy no es diferente. Hoy no es distinto, ¿ok? Y el Señor nos habla, Jesús nos dice lo mismo. Él quiere, dice, los preceptos más importantes. Es como si todos los preceptos de Dios son buenos. Dice, tú tienes que diezmar. Dice, ustedes deben de diezmar. Deben de hacer los diezmos. Dice, pero sin dejar de hacer los preceptos más importantes. ¿Cuáles son? La justicia, la misericordia y la fidelidad. Nos vamos a Miqueas, capítulo 6. Y dice, el Señor quiere que practiquemos la justicia, que amemos la misericordia y que andemos humildemente ante el Señor. Vamos a llegar al tercer punto después. Pero si se dan cuenta es lo mismo. Se dan cuenta que el Señor no cambia, que su palabra no cambia. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si tanto lo demandaba en el tiempo de Acaz y de Jotam y de Ezequías, y el Señor Jesús lo refuerza y dice en el tiempo que Él estuvo aquí con los romanos o en el Imperio Romano en Judea, no es diferente hoy. El Señor demanda estas tres cosas, ¿ok? Así que el primer punto hemos terminado. El Señor demanda que practiquemos la justicia, que
que practiquemos y hagamos lo justo, lo bueno, lo correcto. ¿Ok? Eso es lo que el Señor quiere, independientemente de te miren o no. El segundo punto es más complicado. El segundo punto, amar la misericordia, es complicado. Porque lo que quiere o lo que queremos el hombre por lo general es justicia, sobre todo si nos han hecho el mal. ¿Ok? Si alguien me ofende, si alguien me lastima, si alguien me roba, si alguien hace cualquier cosa en mi contra, yo lo que quiero es justicia. ¿Ok? Que pague. Y que me pague a mí, y si tiene que ir a los tribunales, que pague en los tribunales. Pero yo lo que quiero es justicia. Pero el Señor, ¿qué nos dice? Ama la misericordia. Y la misericordia he dicho que es difícil de hacer. Porque la misericordia tiene que ver con el perdón. Parte de la misericordia tiene que ver. Yo sé que la palabra, uno piensa en misericordia, es miras a alguien en desgracia o algún problema y es que tu corazón se conmueva y ayudar a esa persona. Es parte de, pero también tiene que ver con perdón. En la semana estábamos platicando mi esposa y yo, es una anécdota personal, y estábamos hablando de mi suegro. Mi suegro ya falleció. Él falleció en el 2021, si no me equivoco, por el COVID. ¿Ok? Pero estábamos recordando un poquito acerca de su vida y cuando me estaba platicando le dije, es que mi suegro, o sea, tu papá, dice, era una persona de misericordia. ¿Y por qué comento esto? Porque de él abusaban todo el tiempo. Él sabía que le estaban pidiendo ayuda solamente por un tiempo y después, te lo voy a regresar y no es cierto. O lo ofendían, lo lastimaban, hablaban mal de él. ¿Cómo se dice? Bueno, ustedes saben, tengo que dar detalles, ¿verdad? Pero todas las familias pasan detalles o cosas. Pero al tiempo decía, ¿sabes qué? Ya, olvídalo, ya pasó. Hubo un caso de una persona que estaba en necesidad y que era una persona que abusaba a la familia. Pedía préstamos, ayuda y al final se los botaba. Y ya la familia está, ¿sabes qué? Ya no le vamos a ayudar. Ya estuvo suave. Y todo se lo bota. Y el suegro lo que hacía, ¿sabes qué? Él necesita comida. Él necesita ayuda. Échale la mano. Pobrecito, mira. Era una persona movida a misericordia. Y le comento que no es fácil, porque por lo general nosotros que queremos es lo contrario, queremos justicia. Pero no misericordia para otros. Pero para nosotros, ¿qué? Cuando nos equivocamos, ¿qué? Cuando nos la rega, bueno, no sé si la palabra es correcta, pero bueno. Cuando cometemos faltas, insultos, lo que tú quieras, nos enojamos, como dicen, nos agarraron en los últimos minutos y se nos fue la paciencia y ¿qué le pedimos al Señor? Misericordia, ¿verdad? Señor, ten misericordia de mí. Me equivoqué, ayúdame, perdóname, por favor. Pero con otros, Señor, ten misericordia de mí. Entonces, ¿se acuerdan de un pasaje que el Señor predicó? O una parábola. La parábola del siervo que no quiso perdonar. ¿Se acuerdan de esa parábola? Rápidamente, por si hay alguien que dice, bueno, no estoy seguro. Está en Mateo 18, no lo voy a leer porque es un pasaje largo, extenso, pero usted lo puede leer en su casa si quiere meditar. Pero dice la palabra de Dios que había un rey, lo voy a parafrasear obviamente, que había un rey que el siervo le debía, yo saqué la cuenta y creo que tenía que vivir como unos 150 años trabajando así de lunes a domingo con el salario mínimo y nunca iba porque era un denario y él dice no sé cuántos denarios, saqué la cuenta y dije, este amigo nunca iba a pagar la deuda. Y decía, no, yo te la voy a pagar, vas a ver tú, dame chance, no te lleves a mis hijos, yo te voy a pagar, le dijo el siervo. Pues, no podía. El rey se le perdonó la deuda.
Y ese salió bien contento. Cuando salió se encuentra otro siervo, un compañero tal vez, que le debía 100 denarios. 100 denarios son 100 días de trabajo, más o menos como que serán 3 meses y medio. ¿Ok? Y el siervo le dijo, perdóname, dame chance, déjame pagar. Y dice que no, lo agarra y lo mete a la cárcel. Vámonos a la cárcel. Ustedes saben lo que le pasó a ese siervo, ¿verdad? Se reconoce en la historia. Él no tuvo misericordia. Recibió misericordia, pero no tuvo misericordia. Entonces el Señor nos demanda no nomás practicar la misericordia. ¿Qué dice aquí? Amar la misericordia. Que cuando alguien, yo esté dispuesto a perdonar, lo que sea. ¿Sabes por qué? Porque el Señor Jesús nos ha perdonado de eso y más todavía. De todos los pecados. Lo que tú quieras, los peores, Él los conoce y nos ha perdonado. Por lo tanto, tú dices, el Señor nos dice, hey, yo te perdoné. Tú debes de hacer lo mismo. Y ahí, si no me equivoco, es en Mateo 18 o Mateo capítulo 6, donde dice, y lo tienes que hacer de corazón. No de dientes para afuera. Y ya te perdoné, ya, déjame en paz. No. De corazón. Nada aquí. Así que, hermanos, yo sé que es difícil. Hermano, pues es que no te preocupes. La respuesta no está en ti y en mí. La respuesta está en el Señor. Éxodo. Y se me fue el pasaje 16. Dice, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. El Dios que tenemos es un Dios misericordioso. Y la única manera de poder obtener misericordia, vamos a decir, o que nosotros seamos misericordiosos para dar misericordia, es por medio de Dios, hermanos. Esto no es natural. La carne, nuestro ser, no va a querer dar misericordia, lo que quiere es justicia. A la carne le gusta la ley del talión. ¿Saben cuál es esa ley, verdad? Ojo por ojo, diente por diente. Me diste, te la regreso. Igual o más grande. ¿Ok? Venga para acá, me pegó con la piedra. Venga, ahí le va. No se mueva. Lo voy a dejar más. Hijo, le dimos duro. Se lo dejé más grande y el otro, ¿sabes qué? Estamos en problemas. Tengo que darte yo otro similar entonces para dejarte un poquito más grande. Y ahí se van a agarrar, hermanos. Toda la vida, siempre vas pum, pum, pum. Por eso hay problemas y situaciones que no, toda la vida están ahí, tires y tires de cosas. La ley de talión no sirve. Ok, la ley de talión, Dios la dio para el gobierno teocrático, ok. Cuando Dios gobernaba, dijo, ¿sabes qué? Esta es la ley. Pero una vez que el hombre rechaza a Dios, como rey en el caso de pueblo Israel, dijo, ustedes no. Cada hijo mío debe de amar la misericordia. Debemos. Y si batallamos en esa área, o se nos hace muy difícil, no te preocupes. Tenemos un ayudador, ¿verdad? Todos lo conocen o lo debemos de conocer. El Espíritu Santo, dice. Yo dijo al Señor Jesús, yo les voy a dejar un ayudador. Él les va a recordar todo lo que yo enseñé. Todo lo que yo les dije, le dijo a los discípulos, Él se los va a recordar. Y no nomás a ellos, también a nosotros. Así que no estamos solos. ¿Ok? En esta área tenemos esperanza. Si no ama la misericordia o no amamos, tenemos al ayudador por excelencia. Por último y tercer punto, dice, y andar humildemente con tu Dios. Una disculpa, se me olvidó. ¿A qué horas termina la predicación? 1:30. 1:30. 2:30. 2:30, ok. Qué bien, excelente. Tenemos tiempo extra. 1:30, ok. Es que no quiero pasarme del tiempo. Pero creo que estamos a buen tiempo, ok. Tercer punto, porque el tercer punto no es como le digo, no es el final, ok. Ese tercer punto
del segundo punto. ¿Ok? Así que vamos a ir un tercero todavía. ¿Ok? Bueno, andar humildemente ante Dios. Otro tema también que no nos gusta mucho. La humildad. Les digo, bueno, pues no sé. El Señor por algo trajo este mensaje. Pero bueno, lo mismo. La humildad, hermanos, se puede entender más fácilmente con su antónimo, ¿verdad? Sinónimos son palabras similares, antónimo es lo contrario, ¿ok? Entonces, lo diferente a la humildad, ¿qué es? El orgullo. Y en ese muchos estamos familiarizados. Es fácil de detectar. La humildad no tanto, ¿ok? Porque puede haber una falsa humildad. Pero el orgullo, ese siempre es orgullo. Ese no se puede esconder. Y el orgullo, dice la palabra de Dios, bueno, que el Señor demanda a nosotros que Él quiere que seamos humildes, ¿ok? Y humildes de corazón. Y la contraparte, comentaba, es el orgullo. El orgullo por lo general se caracteriza por lo siguiente. El orgullo quiere hacer su voluntad, quiere hacer lo que Él dice, o lo que Él quiere, o lo que ella quiere, o lo que la persona quiere, ¿ok? No importa. Es mi voluntad. Y el momento de que no sale el orgullo. El orgullo por lo general, al ser contrario, no se va a someter. Una persona orgullosa que tiene problemas con... Todos tenemos problemas con el orgullo, ¿ok? No creo que... No estoy hablando aquí de manera... todos tenemos problemas, de diferentes grados, ¿ok? Pero todos tenemos problemas con el orgullo, ¿ok? Y no sé si lo comenté aquí la última vez que andaba por acá, pero eso es cuando te sirven vas a un lugar y pides el platillo y llega una persona 5, una pareja o una familia 10 minutos después y pidieron y le llega primero la comida a otra persona y tú traes hambre. ¿Sí hay el ejemplo? ¿No? ¿Me acuerdo? Bueno, ahí está el orgullo. ¿Por qué? Yo llegué primero y yo quiero que me sirvan primero. Y es un problema que otra persona haya dado primero. Está mal. Y ahí sale. Empieza. El problema con el orgullo está en creer mejor que otra persona. Pero la palabra de Dios es muy clara. ¿Recuerdan Romanos 3:23? No, perdón. No, Romanos 3:23 es la paga del pecado. Ese en Romanos capítulo 3, versículo 10. Si no me equivoco, 9:10 dice, no hay un justo, ni siquiera uno, no hay nadie que busque lo bueno, no hay nadie que quiera agradar a Dios, no hay nadie, dice, todos han pecado, a una se han vuelto contra Dios. Entonces, hermanos, no hay por qué sentirnos orgullosos. ¿Por qué? Porque todos aquí somos pecadores. Bueno, fuimos pecadores, el Señor nos ha redimido con su sangre y tenemos problema con el pecado, pero ya no practicamos el pecado, ¿ok? Eso es, digo, para no, porque somos pecadores, puedo pecar y eso sabe que soy pecador. Nada, no, estamos viendo lo contrario, ¿ok? Es más, de hecho vamos a cerrar fuerte. ¿Con qué le pasó al pueblo de Israel, ok? Por andar, de hecho lo leímos, es lo que decía. Luego, solamente lo voy a leer, no pongan atención, hermanos. En Miqueas 3:11, cuando miramos que les encantaba el dinero a los sacerdotes, a los profetas y a los jueces, dice, ellos, su defensa era, ¿no está Dios en medio de nosotros? ¿No somos cristianos? ¿No venimos a la iglesia? ¿No damos ofrendas? ¿No damos diezmos? Somos buena gente, sí, permitimos cosas malas, pero... Dice, no va a venir ningún mal, no te preocupes. Yo, mira, en la iglesia soy de los que más ofrendan. Vamos a ver cómo terminaron, hermanos, después. Pero si usted conoce la historia, tanto Israel como Judá no acabaron bien. El profeta Miqueas está hablando justamente de problemas que estaban reales en la nación y lo que el Señor está diciendo, mira, deja de hacer la injusticia, ama la misericordia y sé humilde. Humilde, un orgulloso es alguien que no dobla su cerviz. Dice, duro de cerviz, dice en unos pasajes. Se quiere humillar y no me humillo nada. Siempre miro de frente y te puedo mirar de arriba abajo con desprecio.
es orgullo. El que anda humilde, alguien que está agachado. Sí, Señor, lo que usted diga, lo que usted mande. No soy tan importante. No soy el número 1, ni número 2, ni número 3. Soy el último. Y es lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Si alguien quiere ser el mayor, quiere ser más importante. Los discípulos están. ¿Quién es el más importante? Los discípulos. Los 12 apóstoles están en formación, ¿verdad? Pero están. ¿Quién es más importante? Y se acuerdan de ese pasaje. Y todos se enojaron. Dice, estaba Jacobo. Era Jacobo y Juan. Y ellos querían, dice, cuando estemos en tu reino, Señor Jesús, Jacobo a la derecha y Juan a la izquierda, o Juan a la derecha y Juan a la izquierda. Queremos ser los número 1. Y ahí el Señor le dice, mira, no funciona así, muchachos. Si tú quieres ser el mayor, tienes que servir a todos. Empieza a bolear los zapatos a todos. Ok, ahorita no se usa de lavar los pies. Bueno, no andamos en sandalias, andamos en zapatos. Entonces, ¿tú quieres ser el mayor? Sí, hermano. Ok, póngase a servir a todos. Y ahí sí. Dice la palabra de Dios que después de que los hijos de Zebedeo le piden eso a Jesús, dice, todos los demás se enojaron. También enojados con ellos. ¿Por qué? Porque todos querían ese lugar. ¿Se dan cuenta? Todos querían estar en el lugar de honor. Todos hasta cierto punto buscamos eso. Ya lo comenté, creo. Pero todos tenemos problemas en esa área. Lo que tienen que hacer es quebrantar el orgullo y ahora sí andar humildemente delante de Dios. Y acerca de este tema también es lo mismo, hermanos. La humildad no es algo que lo vas a poder desarrollar con tus fuerzas, ¿ok? No vas a poder. La carne siempre quiere dominar. Hay una lucha en el cristiano, ¿ok? En el que no, pues no. No, el que no es cristiano, pues obviamente no. Él va a andar bajo sus deleites y lo que la carne le pide hacer. Pero el cristiano posiblemente debe tener una lucha. Pero el Señor Jesús, ahí en Mateo capítulo 7, vamos a ir para allá, por favor. Mateo capítulo 7. Sí. Oh, no me equivoqué. Es Mateo 11. Sí, Mateo 11, perdón, me equivoqué. Mateo capítulo 11, unas páginas adelante, por favor. Dice el versículo 28. Amén. Mateo 11, 28 dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Pero el Señor hace un llamado aquí. ¿Cuál es el llamado? Ven a mí, dice el Señor Jesús. Ven a mí. Todos los problemas que tienes, todas las situaciones que estás pasando, y tiene una solución. Yo soy la solución. Yo te voy a dar descanso. Mi carga no es pesada. Mi yugo, ustedes conocen el yugo, hace que el animal esté sometido y vaya derecho. Dice el Señor, déjate guiar, humíllate delante de mí y deja que yo te guíe. Yo te voy a enseñar a ser manso y humilde. El Señor, Él nos va a enseñar. No está en nosotros. No va a ser fácil. Lo que es fácil es lo contrario. El ser orgulloso, el no dejarse, Dice, yo te voy a enseñar, aprende de mí. Yo soy manso y humilde de corazón. Una persona, bueno, un animalito manso, ustedes lo conocen, bueno, tienen idea más o menos. Un caballo manso es un caballito que un niño puedes dejar y está tranquilito, ¿verdad? Ese animal tiene una fuerza tremenda y con un solo movimiento brusco el niño cae. Pero como está mansito el caballo, no es problema. Pero un caballo bronco que le llaman, caballo rebelde, ese hasta el mejor domador lo va a querer hacer tumbar.
Es el mismo animal. Tiene más fuerza, tiene más capacidad, pero el manso ha sabido someterse. ¿Ok? Eso es lo que el Señor. Yo soy manso y humilde de corazón, dice, y vas a hallar descanso. Vas a poder dormir tranquilo. Cuando sueltes el coraje, el rencor, lo que tengas. Dice, aprende de mí, yo te voy a ayudar, hermanos. El Señor lo está prometiendo. Él quiere a cada creyente decir, necesitas más tiempo conmigo. Necesitas pasar tiempo en mi presencia, pasar tiempo en mi palabra. Yo te voy a enseñar. Tú no lo vas a aprender por tu esfuerzo, ni con tu disciplina, ni con lo que tú quieras. Es como levantar a las 5 de la mañana y voy a hacer esto y no sé qué, y bla, bla. No sirve de nada. Lo que el Señor quiere es que pasemos tiempo con Él. Es el llamado. Ya estamos en el tercer punto. Ok, rápido. El Señor hace 3 llamados. El primero es este. Ven y aprende de mí. Yo te voy a enseñar a amar la misericordia. Yo te voy a enseñar lo que es justo. Y yo te voy a enseñar a que seas humilde. Tienes que verme, tienes que imitarme. ¿Ok? No va a hacer lo que tú quieras, va a hacer lo que yo te digo. ¿Ok? Segundo punto del tercer final. Ya. Vámonos a Isaías, capítulo 1, si no me equivoco. Isaías es contemporáneo de Miqueas, ¿ok? Chispas. Ya se me cerró la garganta. Ay, Señor, gracias. Isaías Isaías, Miqueas y Oseas predicaron al mismo tiempo, ¿ok? Bueno, Isaías predicó desde antes, creo. Él fue de los primeros, pero Miqueas, Isaías y Oseas son contemporáneos en el tiempo cronológico de los reyes. Pero bueno. ¿Recuerdan qué problema tenían los israelitas? Lo voy a recordar, ¿ok? Sí. No se vaya para allá, solamente escuche lo que en contexto. Segunda de Crónicas 27:2 dice que aunque Jotam era un rey temeroso de Dios, el pueblo seguía corrompiéndose. ¿Ok? En el reinado de Acaz dice la palabra de Dios que él permitió el desenfreno, que el pueblo pecara, que hiciera lo que quisiera, que no importa, ¿sabes qué? No importa, aquí no hay impunidad, no te preocupes. Tú vas a hacer las maldades y nadie te va a decir nada, tú no vas a hacer nada, tú sigue haciendo lo que quieras hacer. Pero en Primera de Reyes, capítulo 17, da un detalle, solamente lo voy a leer un versículo, ¿ok? Así que lo puede leer también en su casa. Pero Segunda de Reyes, capítulo 17, dice por qué el Señor exilió al pueblo de Israel. Y uno de los motivos, aparte de que eran idólatras y seguían las costumbres de ese pueblo, dice en el versículo 9 que los israelitas secretamente hicieron cosas no rectas contra el Señor su Dios. Dice, hacían cosas secretamente que nadie se daba cuenta, que nadie miraba, que no estaban bien. Pero el Señor, ustedes saben, ¿quién puede engañar al Señor? Nadie, hermano. Nadie, por más astuto que te creas o que nos creamos. Y para aquellos que tenemos problemas, dice el Señor en Isaías 1:18. Bueno, desde el versículo 16. Ojo, le están hablando al pueblo de Israel, ¿ok? Personas que conocían la ley. Isaías 1:16 dice, lávense, límpiense, quiten la maldad de sus obras delante de mis ojos, cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda. Versículo 18. Vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque tus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana, quedarán. Pues dice el Señor, ven y pongámonos a cuentas, vamos a razonar. ¿De qué sirve tu manera pecaminosa de vivir?
¿De qué sirve hacer lo malo secretamente? Dice el Señor, ven y arrepiéntete, dice el Señor. Deja lo malo. Ese es el parte del mensaje de Isaías, de Miqueas y de Oseas. Dejen de hacer lo malo. Dice que aunque hubiera un rey temeroso, había personas que lo hacían de manera secreta, o personas que se desenfrenaban, personas que se corrompían. Corromper significa cambiar las cosas. Ya no es lo mismo, está corrompido. Y el Señor dice, ven y pongámonos a cuentas. En pocas palabras, el Señor está dispuesto, Él quiere que cada uno de nosotros podamos venir con el Señor con un corazón arrepentido, diciendo, sabes que yo estoy mal. Esto, y ojo, nuevamente, no es para que tú pienses en el otro. Si tú estás pensando en otra persona, estás en problemas. El Señor a cada persona nos habla de manera directa y dice, ven hacia mí. Tú arrepientes. No, es que esta predicación es para tal persona. Si alguien pensó así aquí, estás en pecado, punto. Porque estás juzgando a otro. El Señor no nos mandó a juzgar a otros. El Señor nos mandó a que su palabra nos juzgue a nosotros. Ella nos debe de cambiar el corazón. Ustedes saben que nuestro problema está en el corazón. De Él emanan todos los malos pensamientos, todas las cosas malas salen de aquí. Y el Señor por eso, dame ese corazón que tienes porque tienes problemas. Yo te voy a ayudar a que ames, a que practiques la justicia, a que ames la misericordia y que andes humildemente delante de mí. Pero es un llamado que el Señor hace. Y Él dice, ven y pongámonos a cuentas. Arrepiéntete, deja de hacer lo malo. Y por último, Hechos 22:14. Capítulo 22, versículo 14. Aquí está el apóstol Pablo dando su testimonio de cómo se convirtió al Señor. Bueno, bien cómo el Señor lo alcanzó. ¿Ok? Hechos 22, 14 al 16. Y él dijo, el Dios, está hablando el apóstol Pablo, ¿ok? El Dios de nuestros padres te ha designado para, está hablando Ananías, o el apóstol Pablo está dando testimonio de lo que le dijo Ananías, ¿ok? Cuando tuvo un encuentro después de que tuvo un encuentro con Jesús, va Ananías y ora por él. Dice el versículo 14, Ananías le dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabra de su boca. Porque tú serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Es alguien que aquí no conoce al Señor. Y todo lo que leímos ahorita dice, yo tengo problemas en todas las áreas, hermano. Dice el Señor, entonces, ¿por qué te detienes? Dice el Señor Jesús. Eso se lo dijo a Pablo y a Ananías le dijo, ¿por qué te detienes? ¿Por qué no entregas tu vida a Cristo? ¿Por qué no rendas tu voluntad al Señor? Levántate, dice, y bautízate, y lava tus pecados. ¿Quién lava los pecados? Cristo. Por eso murió en la cruz del Calvario. Solamente Dios puede perdonar pecados. Lo miramos en Isaías capítulo 1, versículo 8. Y Jesús limpia pecados. ¿Por qué te detienes? Dice. ¿Qué estás esperando? Arrepiéntete, deja tus malos caminos, vuélvete a Dios, dice el Señor. Él tiene cosas buenas. Y lo primero que va a cambiar no es tu circunstancia. Lo primero que el Señor quiere cambiar es esto. La mente y el corazón. Ya deja de pensar así, ya deja de hablar así, ya deja de comportarte de esa manera. El Señor dice, ven, pongámonos a cuentas, yo tengo el poder, yo te voy a enseñar la humildad, cómo ser manso. Yo, dice el Señor Jesús, deja esa manera de vivir. De nada te va a servir vivir como el mundo vive. Estar en unas cosas, es que yo voy a la iglesia, hago una cosa, pero otras cosas también yo las hago. Cuidado.
Ese fue el problema con el pueblo de Israel. Ellos ofrecían sacrificios y dice, hastiado estoy, dice el Señor, de sus sacrificios. No los quiero, porque ustedes aman la maldad, porque ustedes hacen injusticia a escondidas. No me interesan sus sacrificios, dice. Lo que yo busco es el corazón. Cierro ahora sí, hermanos. Se acabó el mensaje. Con Miqueas capítulo 7. Hermoso pasaje, hermanos. Memorícelo. Posiblemente lo sabe. Miqueas 7:18. Cerramos con Miqueas. Capítulo 7, versículo 18. Amén. ¿Ya están todos ahí? Dice así la palabra de Dios. Miqueas 7:18. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de tu heredad? No persistirá su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros. Elimina nuestras iniquidades. Sí, arrójalas a las profundidades del mar. Todos nuestros pecados. ¿Qué Dios hay como el Señor? Que tú vienes a Él con un corazón arrepentido, con un corazón contrito y humillado. Él no te desprecia, Él no te hace un lado, dice. En sus pecados aquí hay una alabanza, creo que dice, y los avientas al mar, a lo profundo. No se acuerda más de ellos. Es un Dios compasivo, clemente, misericordioso. Ese es el Dios que tenemos. Andemos como Él le agrada. Y más que nada, dejémonos guiar por Él primeramente. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, mi Señor, por tu palabra, la cual me invita a mí primeramente, Señor, a practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente ante ti. Ayúdame y ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra, no tan solo oidores. Ayúdanos, Señor, a caminar conforme a tu voluntad. Solamente es por medio de Cristo Jesús y del Espíritu Santo, Señor, que tenemos la capacidad de andar como a ti te agrada. Y te pido y dependemos totalmente de ti, Señor. Y yo le pido, mi Señor, que su presencia y su Espíritu Santo sea más palpable en nuestras vidas. Ayúdenos, Señor, a hacer su voluntad cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.